Hola, soy Ana Fuentes y este verano estamos repitiendo algunos de los episodios que más nos gustaron este curso. Hoy nos vamos a Brasil, donde 4 mujeres son asesinadas cada día por violencia machista. No lo sabemos por los registros del Estado, que casi no da datos, sino por una mujer que desde hace más de 17 años ha decidido contar una por una a las víctimas. Se llama Regina Jardim y desde la cocina de su casa, frente a un ordenador viejo, ha construido el único memorial exhaustivo de feminicidios de su país. En sus redes sociales hay publicados más de 20.000 perfiles. Mi compañera Nayara Galarraga fue a visitarla. La historia que vas a escuchar es la de una mujer sola frente al machismo estructural de un país gigante. Se titula Regina Jardim, una sola mujer para contar miles de feminicidios en Brasil. Mira, la búsqueda que me da más resultados es mujer muerta porque cuando pongo feminicidio, tal cual, sale muy poca información. Pero cuando pongo mujer muerta, ahí sí aparecen. Al principio no encontraba las noticias en los medios importantes, las encontraba en los blogs de Orkut, una red social. Rastreo en Google y después voy a los periódicos locales y acabo encontrando muchas noticias. Y acabo encontrando muchas noticias que no fueron veiculadas, ¿no? Hola, Nayara. Hola, Silvia, ¿qué tal? Nayara Galarraga Gortázar es la corresponsal del país en Brasil. Nayara, escuchábamos a Regina Jardim, una mujer que cada noche enciende el ordenador en la cocina de su casa y teclea en Google mujer muerta. ¿Quién es Regina? Regina es una señora a la que entrevisté hace unos días en su casa, que hace una tarea impagable y muy poco conocida. La descubrí por casualidad, trasteando en internet, buscando historias para el 8 de marzo. Y entonces anoté en las notas de mi móvil la notaria del feminicidio en Brasil. Regina es una jubilada de 64 años que era profesora de portugués y que busca con paciencia, como si fuera un detective, información sobre mujeres asesinadas por el mero hecho de ser mujeres, que mueren a manos de maridos, de amantes, de exnovios, y con cada una hace una reseña. Pone la foto, si la encuentra, y si no, coloca una flor. Y publica esos pequeños perfiles en internet. Y perfil a perfil ha construido una obra monumental que se titula Quien mama, liberta, que en español sería Quien ama, libera. La podéis encontrar en Instagram y en Facebook. Nayara, ¿y por qué empieza Regina este proyecto? Pues por un hecho terrible. Su hija Priscila, que era la mayor de los cinco hijos, asesinada por un exnovio cuando ella tenía 29 años. Era el 9 de junio de 2007. Estaban juntos desde hacía como unos 3 meses o así, y ella le dejó. Él no lo aceptó y agarró un arma. Se llama Alexandre Bittencourt de Oliveira y Sousa y la mató a tiros un sábado por la noche en el aparcamiento de una discoteca de Cruzeiro, la ciudad en la que todavía vive su madre. Y Regina conocía al asesino porque había sido alumno suyo. Obviamente todo aquello destrozó la vida de la familia. Ella estaba se preparando. Trabajaba como recepcionista en una fábrica de suelos de madera. Estudió geografía, pero no quiso dar clase. En unos días iba a hacer el examen de ingreso a la universidad. Quería estudiar comercio exterior. El asesinato fue un shock insoportable. Durante días, Regina no pudo ni salir de la cama y cuando por fin consiguió levantarse, se fue al ordenador, me contaba, desesperada, a buscar información sobre violencia machista. Quería entender qué había pasado y descubrió, horrorizada, que aquello que le había pasado a su hija, a Priscila, no era para nada una excepción, sino que el problema era un problema gigante que estaba muy, muy extendido. Cuando me puse a buscar en internet me di cuenta de que había tantos casos, pero tantos casos, y me dije, yo que tuve 4 hijas, que tengo sobrinas, una hermana, que trabajo con adolescentes en una escuela técnica, ¿no conozco este grave problema de mi país, de Brasil?
Esto hay que contarlo, esto se tiene que saber. E aí eu falei assim, isso precisa ser mostrado, isso precisa ser visto. Regina, por tanto, Nayara lleva años haciendo una labor de hormiguita, de detective. ¿Cuántos casos ha recopilado hasta el momento? Pues mira, lleva exactamente 17 años, 3 meses y unos días desde el asesinato de su hija. Y ella misma calcula que ha publicado unas 20.000 reseñas, unos 20.000 de estos perfiles. Y algunos incluyen varias mujeres, varias víctimas, porque eran una madre y sus hijos o eran 2 hermanas. Asomarte a estas historias en Internet, leer las circunstancias de cada caso, de cada muerte, impresiona mucho. Es una sucesión de mujeres con una foto enmarcada en color violeta y muchas de ellas te miran sonriendo. Pero claro, cuando estás ahí sabes que las mataron, que dejaron un vacío gigante a sus familias y a todas las personas que les conocían. Maria Delma dos Santos, 42 anos. Francilene Oliveira da Conceição, 28 anos. Mariane de Los Angeles Arevalo Estaba, 25 anos. Daiane Batista Farias, 21 anos. Fabiana Danques de Oliveira, 34 anos. Valquíria Lima Dias, 28 anos. Alme Patrícia da Rocha, 37 anos. Lucineia da Silva Reis, 53 anos. Bruna Ferreira Santos, 41 anos. Yasmin Vitória, 17 anos. Jéssica Marchezinho, 25 anos. Raimunda da Silva Leite, 36 anos. Un momento, enseguida volvemos. ¿Te gustaría saber qué está leyendo Leila Guerriero? ¿Qué libro te recomienda Mariana Enríquez o Alicia Jiménez Barlet? Hola, soy Berna González Harbour y te invito a escuchar ¿Qué estás leyendo?, el podcast de libros del país. Escúchalo ya. Escuchábamos antes de la pausa los nombres de algunas de las mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas en Brasil. Nayara, ¿cómo encuentra tanta información, Regina? Pues con una paciencia infinita. La encuentra sobre todo en medios locales, en periódicos, en webs locales, que suelen informar de los feminicidios, pero a menudo desde una perspectiva muy de sucesos, como con un tinte sensacionalista. Y en la prensa seria, digamos en los grandes periódicos de Brasil, pocas veces aparecen estos asesinatos machistas, ¿no? Regina, en esas pequeñas reseñas, escribe quién era la víctima, quién era el asesino o el sospechoso y cuáles fueron las circunstancias del crimen. Importante, siempre cita la fuente, de dónde ha sacado la información. Lo más complicado, me contaba, es siempre encontrar la foto. Claro. El día que la fotógrafa Lela Beltrao y yo fuimos a entrevistarla a su casa, en el mismo espacio donde después enciende el ordenador y construye Que Mama Liberta. Y me contaba que cuando todo el mundo tenía Facebook era más fácil encontrar las fotos. Eu vou procurando de todos os sites que publicaram a notícia. Voy buscando en las webs donde publican la noticia. A veces hay una foto, pero de mala calidad. Por si acaso la guardo. Ahora es un poco más difícil porque antes había mucha gente en Facebook. Investigo, si encuentro un amigo, intento hablar con él, le pregunto. Algunos responden, otros no. Sigo intentando hasta que me dicen «Ay, conozco a una tía suya». Entonces se la pido a ella y al final me envían la foto. E aí eu acabo pedindo e eles acabam me enviando. Nayara, no paro de pensar mientras me hablas y escuchamos a Regina la cantidad de trabajo que supone esto para una sola persona. Sin duda. Regina le dedica muchísimas horas. Al principio lo hacía mientras estaba de baja o seguía con su trabajo de profesora. Ahora que está jubilada, tiene más tiempo, pero también ha terminado la carrera de Derecho y por las tardes cuida a una de sus nietos. Asomarte a ese perfil es como una bofetada. Te deja sin aire. Es duro, claro, pero no olvidemos que, es el retrato de una realidad fea, la del machismo.
que mata a 4 brasileñas cada día. Valquíria Lima Dias, 28 anos. Alme Patrícia da Rocha, 37 anos. Lucineia da Silva Reis, 53 anos. Bruna Ferreira Santos, 41 anos. Yasmin Vitória, 17 anos. Jéssica Marchezinho, 25 anos. Raimunda da Silva Leite, 36 anos. Con los años, Regina se ha sumergido en el dolor. Es una mujer muy traumatizada, pero al mismo tiempo ha aprendido mucho y ha descubierto que los asesinatos tienen un patrón. É difícil você ter apoio, né? Huir es difícil porque aquí en Brasil no tenemos suficientes refugios para mujeres maltratadas. ¿A dónde van? Y ese hombre conoce su rutina, así que las matan cuando llevan a los hijos al colegio, cuando van o cuando vuelven del trabajo. Eso o en casa. Y cuando tienen medidas de protección, usan a los hijos. El hombre se presenta en casa, llora, dice que los añora y ella abre la puerta. Cree que ese hombre al que amó, con el que se casó, con el que tuvo una relación, puede pegarle, pero no se cree que la pueda matar. Una convicción, Nayara, que los hechos desmienten cada día en todo el mundo. Acabas de hablar de 4 asesinatos machistas al día en Brasil. ¿Dónde empieza Regina a publicar esos nombres? Pues empezó en Orkut, que era una especie de Facebook que triunfó aquí en Brasil y en India por aquella época, hacia 2007. Y cuando Orkut cerró, pues Regina se mudó, digamos, con todo su memorial a Facebook. Y ahora también está en Instagram desde hace 4 años, donde ha colgado ya 5.000 de esas biografías. Y al mismo tiempo, mientras iba publicando los perfiles, Regina ha ido creando una red de colaboradoras que, por ejemplo, implica que ahora hay una abogada y una psicóloga que se ofrecen a atender gratis a quien lo necesita en un momento de urgencia. Pero su colaboradora más especial es Brisa Batista. Es una feminista supercombativa de 42 años, curtida en la batalla contra el racismo y la misoginia. Y cuando Brisa descubrió que Mama Liberta hay en Facebook, inmediatamente contactó a Regina. Y fue Brisa quien tuvo la idea de publicar las reseñas también en Instagram, aunque eso, pues claro, significa trabajar doble. Y Brisa es también fundamental en el aspecto informático. Le ha conseguido un nuevo ordenador gracias a donativos. Y ahora juntas están montando una web que viene a ser como una especie de caja fuerte de toda esta cantidad ingente de información para que nunca se pierda. Porque imaginaos que un día cierre Facebook o Instagram. Os recuerdo que hace solo unas semanas un juez brasileño cerró aquí X, el antiguo Twitter. Así que en pocas horas los que teníamos cuenta en X nos quedamos sin acceso a ella y sin la información, si no la habíamos guardado. Y si eso ocurriera, claramente ese trabajo, como decía Brisa Batista, es un servicio público. ¿Se reconoce en Brasil ese trabajo que está haciendo Regina? Pues me temo que muy poco. Tiene mucha menos repercusión de la que yo creo que merece, ¿no? Porque en realidad era como clamar en el vacío, ¿no? Cero feedback, como darte con la cabeza contra una pared. Y de repente un día empiezan a aparecer los primeros likes y poco a poco creó una comunidad de seguidoras. Me dice que hombres hay muy pocos. Ya. El caso es que el perfil que Mama Liberta tiene ahora 24.000 seguidores en Facebook y unos 16 en Instagram. A mí la verdad me parece alucinante que en estos 17 años ningún medio relevante de Brasil haya escrito sobre ella. Somos el primer medio internacional o casi grande nacional brasileño que la entrevista. Nayara, y además de recordar a las víctimas, que no es poco, ¿Regina tiene algún otro objetivo? Pues sí. Lo primero, como dices, aspira a que cada una de esas mujeres sea recordada más allá de sus íntimos, de su familia y de sus amigos. Y como buena profesora, Regina también tiene un punto muy pedagógico. Quiere que los brasileños entiendan la dimensión del problema de la violencia machista y cómo la dominación patriarcal mata y carcome la sociedad. Quiere educarlos sobre las dinámicas del feminicidio
para prevenirlo, y desde que fue tipificado como delito el feminicidio en 2015, por lo menos 10.665 brasileñas han sido asesinadas. 10.665, imaginaos. Parece algo excepcional lo que cuentas, Nayara, pero que no existan registros oficiales también ocurrió aquí en España, a raíz de este caso. Ana Orantes, en ejercicio de su libertad, nos visitó. Vino hace justo hoy 15 días. El caso de Ana Orantes, un caso que cobró relevancia pública y política, haciendo que se reformara el Código Penal. Su exmarido la quemó viva y en 2001 el país creó, por iniciativa de las secciones de Sociedad y Documentación, su propio recuento de víctimas de violencia de género, una labor que iniciaron Charo Nogueira y Mercedes Chulia. Charo Nogueira era la periodista de Sociedad que se encargaba de estos temas y fue la que, hablando con ella, y yo, que soy Mercedes, la documentalista que llevaba Sociedad, entonces decidimos, pues mira, vamos a hacer nosotros el recuento porque es que es imposible encontrar una cifra real. Pues empezamos primero las noticias que nosotros habíamos publicado sobre este tema, consultando las carpetas, porque entonces no estaba digitalizado. Y luego consultando en prensa regional como podíamos, en la radio, en televisiones, pues cuando daban la noticia sobre alguna víctima, pues intentábamos comprobarlo. Charo preguntaba también en el ministerio y así es como fuimos poco a poco elaborando el listado. Intentábamos siempre ponerle un nombre a la víctima para que no se quedara anónimo. Y luego la edad de la víctima, la nacionalidad, cómo la mató y se ponía, pues lo que te digo, si él tenía orden de alejamiento en vigor, si había tenido antecedentes por violencia de género con otra persona, con otra pareja, que también es muy importante que eso se conozca. Y también se ponía un enlace. En un primer momento únicamente en Interior contabilizaban como crimen machista cuando el asesino era o marido o novio, pero si era una expareja no se contabilizaba. Con lo cual las cifras que ellos tenían eran mucho menores que las reales. Es sobre 2005 así cuando la administración decide hacer bien los números y cambia ese concepto. Y entonces solicita a El País poder consultar los Excel que llevábamos elaborados hasta esa fecha para así elaborar sus estadísticas. Y es en 2018 cuando el entonces Ministerio de Igualdad marca la pauta para que se actualice día a día los crímenes que vayan sucediendo. De hecho, Mercedes Chulia y el Departamento de Documentación del País siguen actualizando el recuento interno. Nayara, España tardó mucho en tener su registro oficial de víctimas, pero ¿a qué espera Brasil? ¿Cuál es la posición política con respecto a este tema? Pues Brasil tiene una muy buena legislación. El problema está en que no se aplica del todo, siempre faltan medios. Y la verdad es que el feminicidio no es un asunto que tenga mucho espacio en el debate público. Y yo sospecho que es porque hay muy pocas mujeres en política. Dilma Rousseff, presidenta entre 2011 y 2016, fue en cierta manera un espejismo. Me explico. Lula le eligió a dedo como candidata y ella obviamente ganó 2 elecciones. Pero antes y después de ella, la política brasileña es muy, muy masculina. Mucho más que cualquier otro país importante de América. Como un ejemplo, hasta 2016 el Senado ni siquiera tenía un servicio para señoras. Vaya. Y las mujeres son solo el 17% de las diputadas, de las senadoras, alcaldesas o concejalas, o sea, que está al nivel de Rusia o de Corea del Norte. Nayara, ¿y esto tiene visos de cambiar? ¿Hay algún movimiento interno de mujeres que vayan a hacer el relevo? Pues no es nada sencillo. Este gobierno, el gobierno de Lula, el tercero, ha intentado nombrar más mujeres y empezaron, yo creo que eran como 1/3 del gabinete. Pero hay cuotas en los partidos, pero se incumplen. Los hombres que mandan en los partidos se resisten muchísimo al cambio. En nada tendremos la primera vuelta de las elecciones municipales y veremos cuánto cambia el panorama. Hace solo 4 años, en las últimas municipales, estuve en Tres Ríos, una ciudad al lado de Río de Janeiro, que acababa de elegir a sus primeras concejalas en 70 años.
por volver y terminar con Regina. Nayara, después de tantos años recopilando información sobre los feminicidios en Brasil, ¿qué conclusiones saca ella? Que la situación es terrible, pero que antes era todavía peor. Mas assim, eu postava 11, 12 casos por día cuando comencé. Al principio publicaba 11 o 12 casos al día. Era horrible. En los blogs de Orkut se publicaban fotos de una mujer apuñalada, una mujer desnuda. ¿Sabes? Era muy duro. Antes, en una búsqueda rápida, salían 11 casos. Ahora saco una media de 4, 5, máximo 6 al día. Máximo 6 por día. Ojalá el esfuerzo de Regina sea más conocido y reconocido en Brasil. Y ojalá sirva para concienciar sobre el machismo que mata. Un fenómeno que no distingue entre clases, nacionalidades ni razas. Un fenómeno que siglos y siglos de progreso no han conseguido enterrar, por ahora. Gracias, Nayara. Gracias a ti. Este episodio lo ha realizado Jimena Marcos. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz de la Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.